Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o mañanas o noches, depende de a la hora que estés viendo este video. Antes que nada, muchas gracias por estarnos acompañando, gracias por tu paciencia. Estamos listos ya para comenzar con el análisis de la lección de la escuela dominical para tu próxima clase. Te recuerdo que tengas a tu mano las escrituras, concretamente la Biblia, que es el libro que estamos estudiando este año, el Antiguo Testamento, y que puedas iniciar tu estudio con una oración, meditar en las cosas que analizaremos hoy y que puedas estar preparado para que el próximo domingo llegues a tu clase y seas nutrido de una manera adicional en tu clase y que tú puedas aportar más cosas, ya sea cosas que hayas sentido o que hayas aprendido a través del video, pero principalmente cosas que tu espíritu haya comprendido y atesorado a través del estudio que tú hagas de las escrituras. El día de hoy la lección tiene por nombre Jehová mira el corazón y analizaremos los capítulos del libro de Primera de Samuel, los capítulos del 9 al 11, el 13 y del 15 al 17. Es una historia muy interesante, así que ojalá y puedas prestar atención. Vamos a estar el día de hoy utilizando mucho nuestras escrituras para tratar de dar un análisis más a conciencia. Si recuerdas la clase anterior, platicábamos un poco sobre el pueblo de Israel que pedía tener un rey y hablaron con el profeta Samuel. Y a Samuel el Señor le da la indicación de que no es prudente que se tengan reyes. Y da sus razones. No es prudente porque los reyes pueden ser egoístas, pueden ser celosos, pueden ser injustos. Lo platicábamos hace 8 días, no todos los reyes son el rey Benjamín. Y el Señor estaba previendo esto. Pero el pueblo de Israel decide honrar al mundo y desea ser como el mundo y entonces exige un rey. No nos importa que el Señor diga no nos importa que el profeta diga no, queremos un rey. Así que eh, Samuel habla con el Señor y le dice, pues, quieren un rey, ¿no? Entonces el Señor le da la indicación a Samuel que él, el Señor, le ayudará a elegir a la persona correcta para que pueda ser ungido como el rey de Israel, el primer rey de Israel. Hoy analizaremos los puntos que el Señor busca en el hombre que va a dirigir a su pueblo, no como sacerdote, no como profeta o no del modo eclesiástico, sino el hombre que va a dirigir al pueblo en las cosas legales, en las cosas civiles, en las cosas temporales. Y es muy curioso, yo pienso que no hay coincidencias para el Señor y mucho menos en el Evangelio. Si estás en México, que pues es donde grabo esto, sabrás que justo estamos en un tiempo, en un proceso electoral y llamaba mucho mi atención cuando leía sobre esta clase, cómo los tiempos son perfectos y empatan de la manera correcta. Justo a una semana de las elecciones, aquí en México, este, el Señor permite que tengamos esta clase para darnos un poco de luz y de conocimiento de cómo debemos elegir a nuestros gobernantes. Sin meternos en polémicas y en por quién sí y por quién no, únicamente vamos a analizarlo y a permitir que el Espíritu Santo vaya enseñándonos poco a poco. Si estás en el extranjero, los que nos ven en Brasil, en Argentina, en España, en Perú y en cualquier otro lado, pues bueno, de todas formas,
creo que todos vivimos en países donde se realizan elecciones por democracia, así que pon atención a esto para que en las siguientes elecciones tú puedas participar de una manera más madura. Eh, Creo que me salió un poco del tema con esta explicación, pero es para que pongamos muchísima atención. Vamos a buscar en nuestras escrituras, en el libro de Primera de Samuel, el capítulo 9. Y te explico. Samuel ya es un profeta, ya es un ungido, ha enseñado, ha practicado todas las cosas que son correctas y el pueblo lo tiene en muy alta estima. El Señor habla con Samuel y le dice que es momento de que busque a un hombre para reinar y gobernar en el pueblo. Insisto, no de manera eclesiástica o no como sacerdote, sino más bien de manera civil o como gobierno. Y el Señor pone sus ojos en un joven que se llama Saúl. Y Saúl tiene características específicas y el día de hoy vamos a analizarlas. Vamos a leer mucho para que lo podamos tener claro. Saúl era un hombre, un hombre joven, y este hombre joven, su padre tenía unas asnas, y estas asnas se pierden, bueno, estos asnos. Vamos a ver qué es lo que pasa. En el capítulo 9 te invito a que de verdad tú tengas tus escrituras a la mano y lo leas para que puedas aprender más de lo que podemos decir hoy. Dice en el versículo 2, vamos a leer casi todo. Dice, y tenía él un hijo que se llamaba Saúl, joven y apuesto. Entre los hijos de Israel no había otro más apuesto que él. De hombros arriba era más alto que cualquiera del pueblo. Entonces, una de las características que tenía Saúl es que se daba a notar por su hermosura, ¿no? Era guapo, a grandes rasgos. Entonces, pues una de las características es que lo que hemos analizado en el en el manual del libro de Mormón, del libro de Instituto, en el capítulo 1, me llama mucho la atención que cuando enseña sobre el Espíritu Santo, enseña que cuando tenemos el Espíritu Santo, como que magnifica todo lo que somos y nos dota de habilidades, de talentos, pero sobre todo una de las características que el Espíritu Santo tiene es que nos vuelve atractivos, ¿no? Eso también lo podemos leer o constatar en la sección 59 de Doctrina y Convenios, cuando habla del día de reposo, y que dice que al obedecerlo, pues también nos hacemos guapos, ¿no? Atractivos. Búscalo en tus escrituras, sección 59. Así que si quieres ser guapo o más guapa, obedece el día de reposo y procura tener el Espíritu Santo. Entonces, si Saúl tenía esta característica, pues uno es porque él contaba con el Espíritu Santo. Característica 2, en los versículos 3 y 4. Y se habían perdido las asnas de Cis, padre de Saúl, por lo que dijo Cis a su hijo Saúl, toma ahora contigo alguno de los criados y levántate y ve a buscar las asnas. Y él pasó por la región montañosa de Efraín y de allí por la tierra de Salisa y no las hallaron. Pasaron luego por la tierra de Salim y tampoco. Después pasó por la tierra de Benjamín y no las encontraron. Característica número 2 que Saúl tenía es que era un hombre diligente. ¿Cuántos de nosotros se nos da una instrucción? A veces en casa, ¿no? Ve por las tortillas. Y entonces vamos por las tortillas a donde está más cerca y está cerrado y nos regresamos, ¿no? Pues estaba cerrado. Y nos esperamos a que nos digan, pues ve más lejos y entonces vamos más lejos. Aplicación en la iglesia, nos asignan que ministremos a una familia y entonces vamos una vez y volvemos con el pretexto de que no los encontramos.
por ir una vez o por intentarlo una vez. Cuando siguiendo el ejemplo de Saúl, pues podríamos estar ahí todo el tiempo y todo el tiempo. Entonces fueron a una región y no los encontraron, y fueron más lejos y no las encontraron, y fueron más lejos. Pero esto habla de la disposición y de la obediencia que Saúl tenía. Esa sería la característica número 2, la diligencia. Leyendo del versículo del 5 al 10, encontramos que Saúl era un hombre que, pese a que digamos que era el amo, era un hombre que sabía escuchar los consejos, viniera de quien viniera. Versículos del 5 al 10. Y cuando llegaron a la tierra de Suf, Saúl dijo al criado que estaba con él: ven, volvamos, porque quizá mi padre deje de preocuparse por las asnas y se acongoje por nosotros. Y él le respondió, el criado: he aquí que ahora hay en esta ciudad un hombre de Dios que es varón insigne. Todo lo que él dice sin duda se cumple. Vamos pues allá, quizá nos enseñe el camino por donde debemos ir. Y Saúl respondió al criado: vamos ahora, pero ¿qué llevaremos al varón? Porque el pan de nuestras alforjas se ha acabado y no tenemos que ofrecerle al varón de Dios. ¿Qué tenemos? Entonces volvió el criado a responder a Saúl, diciendo: he aquí tengo en mi mano la cuarta parte de un siclo de plata. Esto le daré al varón de Dios para que nos indique el camino. Antiguamente en Israel, cuando cualquiera que iba a consultar a Dios decía así: venid y vamos a ver al vidente, porque al que hoy se le llama profeta, antes se le llamaba vidente. Dijo entonces Saúl a su criado: bien dices, anda, vamos. Y fueron a la ciudad donde estaba el varón de Dios. Saúl escuchó el consejo de su criado, aun cuando digamos que Saúl tendría la potestad para decirle: no, vamos a casa porque no quiero que mi papá se preocupe o se moleste porque ya nos tardamos mucho. Y probablemente ya ni siquiera esté interesado en las asnas. Entonces, luego de la diligencia y de la obediencia y de tener el espíritu, Saúl demuestra que es un hombre presto a escuchar los consejos, vengan de quien vengan, no necesariamente de un líder o de una persona con un rango jerárquico más elevado. Aun si viniera del criado, él escuchaba. El hombre santo del que hablaba el criado era precisamente el profeta Samuel. Entonces van al templo donde Samuel estaba y ahí pasa algo importante. Vamos a ver en los versículos del 18 al 25. Dice: y acercándose Saúl a Samuel, en medio de la puerta, le dijo: te ruego que me enseñes dónde está la casa del vidente. Y Samuel respondió a Saúl y le dijo: yo soy el vidente. Sube delante de mí al lugar alto, come conmigo, y por la mañana te dejaré ir y te diré todo lo que hay en tu corazón. Y de las asnas que se te perdieron hace ya 3 días, pierde cuidado de ellas, porque ya las han hallado. Además, ¿para quién es todo el deseo de Israel sino para ti y para toda la casa de tu padre? Saúl respondió y dijo: ¿no soy yo hijo de Benjamín, de la más pequeña de las tribus de Israel, y mi familia no es la más pequeña de las familias de la tribu de Benjamín? ¿Por qué pues me has dicho cosa semejante? Algo importante que sucede aquí es, primero que nada, Saúl confía en lo que Samuel dice: por las asnas no te preocupes. Y en ese momento Saúl deja de preocuparse. Y punto 2, Saúl demuestra mucha humildad al reconocer como, pues, la verdad, no soy nadie, ¿no? Y no es que decir que no somos nadie es que somos humildes, sino aún en su posición de Señor o de hijo del Señor,
él reconoce, pues aún la casa de mi padre es la casa más pequeña y más humilde de la tribu de Israel, que bien podría ser la tribu más pequeña y más humilde de la casa de Israel. Entonces Saúl, lejos de enseñorearse, él muestra mucha humildad. En el capítulo 10, en los versículos del 6 al 10, dice lo siguiente: y el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás cambiado en otro hombre. Y cuando te hayan sobrevenido las señales, haz lo que te venga a mano, porque Dios está contigo. Y bajarás delante de mí a Gilgal, y he aquí, descenderé yo a ti para ofrecer holocaustos y sacrificar ofrendas de paz. Espera 7 días hasta que yo venga a ti y te enseñe lo que has de hacer. Y sucedió que cuando volvió él la espalda para apartarse de Samuel, Dios le cambió el corazón, y todas estas señales acaecieron en aquel día. Y cuando llegaron allá al collado, he aquí el grupo de los profetas que venían a encontrarse con él, y el Espíritu de Dios vino sobre él con poder y profetizó entre ellos. Samuel tiene un renacer espiritual, un cambio en su corazón, y entonces él comienza a profetizar. En el capítulo 11, en los versículos del 11 al 13, habla de la reacción que Saúl tiene. Él ya es ungido como rey, pero hay muchas personas que no lo quieren, ¿no? Ya saben, hubo fraude o lo que sea. Y entonces se tratan de levantar en armas para no reconocerlo a él como rey. Después del conflicto interno que hay ahí, Saúl es reconocido ya como rey, y él tiene un gesto muy importante para sus retractores, o para las personas que no querían que fuera el rey. En el capítulo 11, en los versículos del 11 al 13. Y aconteció que al día siguiente dispuso Saúl al pueblo en 3 escuadrones, y entraron en medio del campamento durante la vigilia de la mañana, e hicieron a los amonitas hasta que el día calentó. Y los que quedaron fueron dispersados de tal manera que no quedaron 2 de ellos juntos. Y el pueblo entonces dijo a Samuel: ¿quiénes son los que te decían: ¿ha de reinar Saúl sobre nosotros? Dadnos pues a estos hombres y los mataremos. Y Saúl dijo: no morirá hoy ninguno, porque Jehová ha traído salvación a Israel. Saúl muestra misericordia y él perdona a quien lo critica. En este caso a los amonitas, que estaban en contra de que él fuera rey. Entonces, luego de dispersarlos y que sus amigos o compañeros fueran de tráelos y los matamos para que haya un escarmiento, y él menciona: no habrá nadie muerto, porque él perdona. No resguarda rencor o coraje contra las personas que le han lastimado o que no han pensado de la misma forma que él. Y pues bueno, al final, en el versículo 13, habla de cómo él reconoce el poder de Dios en la obra, o en esta obra de que él quedara ya como rey. ¿Por qué? Porque no se regordea ni se vanagloria de, pues ganamos porque soy mejor, o porque soy más fuerte, o porque mi ejército está más preparado. Más bien, cuando habla de que no morirá hoy ninguno, porque hoy Jehová ha traído salvación a Israel. Entonces, la característica que Saúl muestra es que es un hombre que reconoce al Señor en todo momento. Si pusiste atención, hay muchas cosas que podemos aprender sobre Saúl, que deberíamos aplicar en el momento de elegir a nuestros gobernantes.
Primero que nada, buscar que sean personas que tienen el Espíritu Santo, que sean personas que no guardan rencor hacia sus enemigos, personas que siguen el consejo de quien trabaja con ellos, sean de más alto rango o de menor rango, personas que confían en la voz del profeta, personas que sean humildes para reconocer la voluntad de Dios y también para saberse, eh, no sé cómo decirlo, como con la necesidad de siempre buscar el consejo de Dios para tomar las decisiones correctas. Personas que hayan tenido ese renacer espiritual, donde se refleje lo que ahora son y que diste o que se aleje mucho de lo que antes pudieron haber sido. Y personas que tengan ese perdón en su corazón, ¿no? De no buscar represalias contra quienes no piensen igual o contra quienes no les apoyen. Estos son los puntos que el Señor buscó en un hombre para que este hombre fuera rey y dirigiera al pueblo. Hace unos minutos comentaba que si nosotros buscamos las mismas características en nuestros dirigentes, podemos entonces tener la confianza de que estamos utilizando nuestro albedrío y nuestra facultad en la democracia en la que vivimos de elegir a nuestros gobernantes. Entonces, como tarea principal, y probablemente ya extendiéndome mucho en este punto, invitarte a que siempre cuando tengas la oportunidad de elegir en el sistema en el sistema de gobierno en donde vives, siempre que tengas la oportunidad de elegir a quien te gustaría que dirigiera, busca estos puntos, que sea diligente, que escuche los consejos, que confíe en el profeta, que sea humilde, que tenga el Espíritu Santo, que no haya rencor o que perdone y que reconozca el brazo de Dios en todas las cosas. Ese es el dirigente que necesitamos. Sin querer extenderme más y como paréntesis, en el manual de administración de la iglesia, en el manual 2, el rojito que todos los líderes tienen y al que todos tenemos acceso a través de la aplicación o en la página de internet, al final, me parece que es el capítulo 21, se nos invita a que participemos en la política o en el gobierno de nuestro país y de nuestra localidad lo más que podamos. Se nos invita a que ejerzamos nuestro voto y se nos invita a que lo hagamos con prudencia. Inclusive dice que de ser posible, y obviamente todo en base a que sigamos el consejo de Dios, que nos involucremos siempre y cuando hagamos o nos involucremos de la manera en la que el Espíritu nos esté indicando. Y si pusiste atención en la última conferencia general, ese fue uno de los mensajes que se nos dio, como involúcrense, actúen. Un muy buen amigo mío, mi amigo Isaías, si estás viendo este video, hola Isaías, ya tiene tiempo que no te veo, eh, decía que para que cosas buenas pasen en el gobierno o cosas buenas pasen en el país, pues hombres y mujeres buenos tienen que estar inmiscuidos. Entonces esos hombres y esas mujeres buenos, eh, pues están en muchos lados, pero hay muchos en la iglesia de Jesucristo. Y con los principios de bienestar, con los principios de autosuficiencia, con los principios de orden, con los principios de justicia se podría hacer mucho bien. Eso me enseñó él y entonces pues invitarte nada más a que escuches la voz del Espíritu Santo y que si no te vas a inmiscuir, porque quizá no es lo tuyo o no te gusta o no te interesa, que puedas buscar estas características para elegir a tus gobernantes. Nada más como paréntesis. Bien,
continuando con la clase y para no hacerlo esto mucho más largo, un hombre como Saúl, ya ungido, preparado, ya como gobernante, haciendo muchas cosas buenas, también corre el riesgo de cometer errores y de ensimismarse y de confiar más en el brazo de la carne. Y es lo que pasó con Saúl. Lejos de que él continuara con esas buenas prácticas que lo ayudaron a ser seleccionado por Dios para dirigir a su pueblo, él comete algunos errores. No quiero extenderme mucho en el video, así que trataré de relatarlo lo más posible, lo más breve posible, pero tú pon mucha atención en los capítulos que te mencioné que debías leer. Concretamente, ahorita vamos a ir muy rápidamente en el capítulo 13, el capítulo 15, 16 y 17 para que tú los puedas pues ver ahí en casa y analizar en la clase con el maestro. Si te has dado en la clase del domingo, si te has dado cuenta, no suelo citar mucho frases del manual o frases de autoridades generales. No es porque sea un apóstata, sino porque quiero que esas cosas las analices en tu clase con tu maestro el domingo. Es la razón por la que no me inmiscuyo tanto. Simplemente tratar de dar un contexto histórico, un contexto espiritual para que lo puedas aplicar antes de llegar a la clase del domingo. Bien, sin más vueltas, Israel va a tener una guerra contra los filisteos. Y entonces la costumbre era que siempre el vidente, o en este caso el profeta, siempre tenía que llegar antes de que la guerra iniciara y él ofrecer un sacrificio. Ya saben, el cordero, las ordenanzas como las hemos ido analizando. Y era una manera en la que se aseguraba o se garantizaba que el Señor estuviera del lado de Israel. En este caso, el profeta Samuel está muy lejos, ya están listos para la guerra y Samuel no llega. Y Saúl se empieza a desesperar y Samuel no llega. Y Saúl vuelve a mandar a sus mensajeros, ¿no? Díganle a Samuel que llegue y no llega. Entonces Saúl piensa, pues se le hace muy fácil, pues yo tomo el cordero, yo hago el sacrificio y él piensa que lo que hace es correcto. Sin embargo, está haciendo una falta completa y directamente a las leyes que Dios ha puesto. Saúl en un principio no lo ve mal, sino que piensa, no, pues eh, está bien, ¿no? No hay este problema. El chiste es que se realice la ordenanza. Es como si el domingo llegáramos todos bueno, vamos a imaginarnos que eh, en el barrio en el que asistes el domingo llegan solamente las hermanas. No llega ni el obispo, ni nadie del sacerdocio, mucho menos un presbítero para bendecir la Santa Cena. Y entonces a la presidenta de la Sociedad de Socorro se le ocurre decir, pues yo bendigo la Santa Cena y la reparto, ¿no? No es el orden. Aún con el pretexto de tenemos que tomarla, tenemos que participar, tenemos que renovar nuestros convenios. No es el orden. Y el Señor necesita que aprendamos a obedecer el orden. Porque para obedecer los principios enormes y grandes o los convenios grandes tenemos que aprender a obedecer los principios pequeños. Y entonces aquí es donde Samuel empieza a perder las características que tenía. Lejos de ser un hombre que escuchaba el consejo, que siempre buscaba al este señor, que reconocía su brazo, lo que Saúl hace es, lo hago yo porque yo soy el rey y entonces yo puedo hacerlo. Y él empieza a perder esas características buenas. Hay una escritura que debes conocer bastante bien en el capítulo 13, el versículo 14.
y el contexto es el siguiente. Siempre después de una batalla, pues se conservaban los botines de guerra, ¿no? Y se tomaban de los rebaños, además de para repartirlos entre el pueblo, para los sacrificios. En concreto, en la batalla contra los amalecitas, vamos ya hasta el capítulo 15. El Señor, a través del profeta Samuel, da la indicación que no se debe dejar nada vivo. O sea, vas a destruirlo todo, vas a acabar con todo contra los amalecitas. Y entonces Saúl dirige la batalla, Israel gana, y en el momento en el que hay que destruir todo, Saúl escucha una voz que no es precisamente la del Espíritu Santo, y se le ocurre como, pues bueno, voy a conservar al ganado y voy a tomar las primicias de los amalecitas y entonces se la voy a dar a Jehová. Y vamos a ver en los versículos, trataré de no hacerlo muy largo, para solo leer el que necesitamos. Ok, desde el 18 hasta el 24, dice, y te envió Jehová en misión, y te dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec, y hazles la guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has obedecido la voz de Jehová, sino que te has lanzado sobre el botín, y has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para sacrificarlas a Jehová, tu Dios, en Gilgad. Y Samuel dijo, ¿acaso se complace Jehová tanto de los holocaustos y de los sacrificios como de la obediencia a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención de la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como iniquidad e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Aquí Saúl es destituido por su desobediencia. Pero sí quería tocar esta parte, el versículo 22 del capítulo 15 de Primera de Samuel. Ponle pausa al video, corre por tu marcador y márcalo en tus escrituras y grábalo en tu corazón. A veces ponemos como pretexto el obedecer o el cumplir, y pon mucha atención en las comillas que pongo, al dar un sacrificio innecesario, pensando, pero yo cumplo con el Señor, yo hago mi parte. Voy a leer otra vez el versículo 22. ¿Acaso se complace Jehová tanto de los holocaustos y en los sacrificios como de la obediencia a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. La instrucción que Saúl recibió fue: mata todo. Él no solo deja vivo al rey, sino que no mata a las ovejas y a los corderos. Y se justifica. Y en su justificación pues es para el sacrificio, es para el templo. Pero Samuel explica, al Señor no lo complacen los sacrificios que tú eliges dar. Voy a hacer este comentario con muchísimo respeto hacia personas que tienen otra forma de pensar, pero el sacrificio que se hace de viajar kilómetros y kilómetros y kilómetros
hasta un lugar específico, a lo que muchos llaman mandas, ya sea caminando o de rodillas o descalzos o en bicicleta o lo que sea. Esta escritura, esta escritura explica, a lo que el Señor le complace es que obedezcas. No tiene caso que tu vida sea un despilfarre de moralidad bueno, de inmoralidad y de blasfemias y de cualquier tipo de desobediencia, y que trates de cumplirlo con un sacrificio que tú te autoimpones. Al Señor le complace la obediencia a los principios pequeños y básicos, como escuchar al profeta, como que si el Señor le dice al profeta, haz un ayuno de redes sociales, como lo que pasó hace una semana con el presidente Nelson, al Señor le complace eso, haz un ayuno de redes sociales. Si el Señor dice que se complace con que obedezcas el día de reposo, obedece el día de reposo. Él se complace con eso, lejos de tratar de entregar cualquier otro tipo de sacrificio. Insisto, subráyala, memorízatela y grábate esta escritura en tu corazón. Dicho esto, y ya para no extenderme tanto, seguimos en el capítulo 16 y el capítulo 17. Samuel ya está buscando a un nuevo rey. Samuel conoce a Isaí, es un buen hombre que tiene a sus hijos, y es llevado hasta su casa. El profeta Samuel es llevado hasta su casa por inspiración del Espíritu Santo, y Samuel conoce a los hijos de Isaí, y pues son hombres altos, fuertes, guapos, barba partida, talentosos, me los imagino excelentes líderes. Y Samuel pone sus ojos en ellos, pero escucha la voz del Señor, y el Señor le dice, él no es el rey. Y entonces conoce a otro hijo y el Señor le dice, él no es el rey. Y entonces Samuel escucha, y creo que conoces esta historia, pero Samuel escucha que Isaí tiene un hijo más. Y este hijo más se llama David, y está con las ovejas, es un pastor. No tan alto, no tan fuerte, probablemente no tan ágil como a la vista eran sus hermanos, y más pequeño, más joven, no sé, me lo imagino flaco, así, probablemente sin chiste. Vamos a leer en el capítulo 16, el versículo 6 y 7. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, y se dijo, de cierto, delante de Jehová está su ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que el hombre mira, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y de esta forma es cuando se empieza a preparar al joven David para que él llegue a ser rey. El Señor miró el corazón de este joven y vio virtud, disposición, obediencia, diligencia, muy seguramente todas las cosas que anteriormente vio en Saúl y que Saúl dejó de tener. Y así es como eligió. Esta escritura la podemos aplicar a todas las cosas, a tantísimas cosas. Probablemente para elegir a nuestras amistades, para elegir a nuestra pareja, para elegir a nuestros gobernantes. En este caso también el Señor está eligiendo a un gobernante, no a un sacerdote, no a un obispo, no a un presidente de estaca, no a un 70. Está eligiendo a un rey, a un presidente de un país, a un gobernador, no sé, estatal, municipal, en una delegación. Y el Señor nos hace esa invitación. No mires con tus ojos, mira su corazón, porque es lo que el Señor ve. Y aquí haré un paréntesis para aplicarlo en especial en el tema de la pareja. El mundo a veces nos invita a que pongamos nuestros ojos
en otras cosas. No digo que no haya virtud en esas otras cosas, pero muchas veces lo último que vemos es el corazón. Con nuestros amigos pasa lo mismo. Muchas veces lo último que vemos es el corazón. Y si eso pasa con nuestros amigos y con nuestra pareja, pues imagínense con nuestros gobernantes. Entonces, no miremos a nuestro parecer ni lo alto de su estatura. Miremos el corazón, porque es lo que nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo miran. Y si en el corazón de la persona a la que veamos, ya sea nuestro amigo, nuestro gobernante, nuestra pareja, vemos obediencia, vemos virtud, vemos dignidad, entonces aferrémonos a esa persona y hagamos la parte de nuestra vida como Samuel elige a David y lo vuelve parte de la historia importantísima del pueblo de Israel. Ya duró mucho este audio, no lo haré más largo. En el capítulo 17 habla de la épica y famosísima batalla de David y Goliat. Todos conocemos esta historia, donde el pueblo de Israel estaba perdido, donde Goliat, acostumbrado a vencer, tiende bueno, él tiene un exceso de confianza y entonces reta a Israel y le dice, tu mejor hombre contra mí. Y todo se define en esa batalla, ¿no? Rocky contra Graco, algo así. Y entonces todos conocemos esa historia, pero se te queda de tarea que leas el capítulo 17 para que conozcas cuáles son los puntos que David sigue para él poder ser digno de vencer a Goliat. No se trata de fuerza, se trata de dignidad y de preparación. A veces pensamos en la historia o que la historia es para el elegido. Y pese a que David era el elegido, David tuvo que ganarse con mucha disciplina el derecho de poder recibir las bendiciones, el hecho de poder recibir la ayuda de Dios para vencer a Goliat. Entonces, esta historia es una historia de preparación, de diligencia, de constancia y de destreza, que no viene de la noche a la mañana. Y con todas estas cosas, con la obediencia, la diligencia, la preparación, la constancia y las habilidades o la destreza, con todas estas cosas, David fue capaz de reclamar la ayuda de Dios para poder vencer al gigante Goliat. Lee el capítulo 17 y comprende estas cosas y aplícalas para ti. Quisiera terminar con mi testimonio invitándote a que puedas leer las escrituras. Yo sé que la voluntad de Dios está ahí y que la manera en la que debemos vivir y obedecer la podemos encontrar o aprender a través de las escrituras. Sé sin ninguna duda que la iglesia de Jesucristo es la iglesia de Jesucristo, el reino de Dios sobre la tierra, el único lugar donde podemos disfrutar del Espíritu Santo o del don del Espíritu Santo y de su compañía, y que podemos disfrutar de las bendiciones del poder del sacerdocio en los templos, en las capillas y en nuestros hogares. Y sé que estas clases son inspiradas por el profeta y los apóstoles, y que a través de el estudio diligente de las escrituras y de poner atención a la voz de los profetas y los apóstoles, tanto los de antaño como los actuales y vivientes, videntes y reveladores, podremos mejorar nuestra vida y perfeccionarnos. Testifico que Jesucristo es nuestro Salvador y que nos ama. Y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén. Gracias por ver esta clase. Si puedes compartirla o comentarla con tu familia. No precisamente la lección, no precisamente el video, sino la lección, las cosas que has aprendido. Y pues estamos aquí viéndonos la próxima semana. Una petición: en los comentarios
sería genial que me ayudaras poniendo, además de obviamente tu nombre que ya viene, de dónde eres o de dónde estás enviando esto, para que al final de mes, cuando vayan los saludos y los agradecimientos, ahí pues pueda decir específicamente quién eres y de dónde escribes o de dónde ves. Y gracias por sus comentarios y nos vemos la próxima semana. Hasta pronto.